¿Cómo están, amigos de DUTIC Perú? Les habla Nancy Supo. Continuando con nuestro programa de entrenamiento docente, hablaremos hoy acerca del currículum. El currículo es la expresión pedagógica de los principios, fines y objetivos de la educación. Organiza las capacidades, contenidos y actividades de aprendizaje de manera global. Además, es orgánica y flexible, hace explícitas las intenciones del sistema educativo y sirve de guía para organizar las situaciones de aprendizaje. Determina además los grados de logro de las acciones educativas. Define la interacción de los sujetos, los elementos y procesos curriculares. El currículo se concibe como una propuesta para la acción educativa, sustentada en una permanente reflexión sobre su aplicación práctica, considerando al currículum de manera integral. ¿Pero qué es el currículum? En educación, análogamente el vocablo currículo quiere decir el trayecto que se debe recorrer para completar una carrera profesional o ciertos estudios, o más formalmente el trayecto ha de seguirse para adquirir un certificado, un diploma o un título. Sin embargo, en educación se entiende por currículo al conjunto de experiencias de aprendizaje significativo que vivencian los alumnos y alumnas en interacción con otros y en contextos culturales determinados. En la educación escolarizada, intencional y sistemática, estas experiencias de aprendizaje significativo tienen que ser previstas, realizadas y valoradas en cuanto a sus logros. En esa perspectiva, el currículo escolar se presenta en tres dimensiones: el currículo de previsión o diseño curricular, el currículo de proceso y el currículo de logros. El desarrollo de los estudios en Estados Unidos sobre el currículum de la escuela y de la historia del currículum puede ser analizado en este contexto, como se observa en la imagen. Al carecer de estructuras políticas e institucionales nacionales formales, el Estado centra la investigación que era importante en países europeos a partir de los años 60 y que no se tomaba en cuenta. En contraste, muchas de las investigaciones americanas de la educación y la historiografía generalizaron sobre la coherencia, el consenso y las diferencias de enseñar con estudios sobre la enseñanza y el currículum. El campo de los estudios sobre el currículum y la historia del currículum hace formulaciones a los comienzos de los años 60, era como abrir la caja negra de la escolarización, prestándole atención a las construcciones internas del contenido de la escuela y de las nociones del niño. Centrarse en lo local, por ejemplo, dio la atención al currículum oculto en los años 70 y la aparición de tradiciones etnográficas y la investigación sobre el aula. La tradición de los estudios del currículum retoma la cuestión de Spencer del siglo XIX, sobre qué conocimientos tiene mayor valor. Como observamos en la línea de tiempo, los diferentes conceptos acerca del currículo se han dado en diferentes años a lo largo de la historia. Tenemos a los autores como Bobbitt, Wright, también está Robert Gagné y así sucesivamente hasta el año 1991 con Alicia de Alba, que conceptualiza de la siguiente manera. Nos dice que el currículum es una síntesis de elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres, creencias, etc., que conforman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales. ¿Y cuáles fueron las fuentes del currículum o cuáles son las fuentes del currículum? Una de las fuentes del currículum es la sociología. Esta se refiere a las demandas sociales y culturales acerca del sistema educativo, a los contenidos de conocimientos, actitudes y valores que contribuyen al proceso de socialización de los alumnos, a la asimilación de los saberes sociales y del patrimonio cultural de la sociedad. La fuente psicológica se relaciona con los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos, el conocimiento de las regularidades del desarrollo evolutivo en las distintas edades y de las leyes que rigen el aprendizaje y los procesos cognitivos en los seres humanos. Ofrece el currículo un marco indispensable acerca de las oportunidades y modos de la enseñanza. Dejando más en claro el concepto de currículo, diríamos que el currículo no es un plan de estudios, no es contenidos de los cursos, no es un temario de clase, tampoco el diseño de programas de estudio, y no es una organización de experiencias de aprendizaje. Concepciones sobre el currículo. Son diversas las concepciones que se tiene del currículo, y en la actualidad se emplean y confunden varios puntos de vista,
Así es que es necesario analizar las que se emplean más frecuentemente, como por ejemplo, el currículo como estructura organizada de conocimientos. Es la más antigua. Considera que el currículo es un conjunto organizado de conocimientos que se desarrollan a través de las asignaturas que conforman un plan de estudios. Su elaboración está en base a una estructura sustantiva de los cursos que conforman el plan. El currículo como conjunto de experiencias de aprendizaje. Una anticipación tal supone que hemos de visualizar y seleccionar una serie de procesos y experiencias por las cuales deben pasar los educandos y a cuyo término podamos decir que están formados o educados. El currículo como construcción del conocimiento. El objeto fundamental de este enfoque es proponer, a través de diversos elementos del currículo, experiencias significativas de aprendizaje para el alumno, de modo que éste pueda desarrollar habilidades básicas para aprender a aprender. El currículo como plan de estudios. Esta concepción confunde el concepto de currículo con el de estructura curricular y lo define como un documento que planifica el aprendizaje y que presenta la descripción precisa de los objetivos, contenidos, actividades y estrategias de evaluación que se tomarán en cuenta en la labor educativa. El currículum como proyecto de cambio social. Esta visión del currículum lo considera como uno de los factores que favorece la permanencia de las estructuras socioculturales o su cambio. La intencionalidad del currículo es la que cuenta y su rol es trascendental para la política del país. El currículo como aplicación educativa, es decir, en la práctica. Considera el currículo como expresión de la función socializadora y cultural de una institución educativa a través de la praxis. Se trata de estudiar como un plan curricular, se aplica en la realidad y qué ocurre durante y después de su aplicación. Esta misión es útil para quienes investigan en la práctica curricular. El currículum como sistema. Esta posición define al currículum como un conjunto de unidades interrelacionadas que interactúan para cumplir un proyecto común. Según Lama, su estructura está constituida por los siguientes elementos básicos, como los perfiles, objetivos, contenidos, estrategias y evaluación. El currículo de articulación. Considera el currículo como concepción y metodología tendientes a la construcción del conocimiento en base a actividades organizadas teniendo en cuenta los diferentes contextos socioculturales. ¿Y cómo es la concepción del currículo en la educación básica regular? Es un instrumento de concreción de la intencionalidad de la educación formal. En tal sentido, el currículo orienta la acción educativa, encamina la selección y desarrollo de las actividades, compromete la acción de todos cuantos conforman la escuela, regula la organización del tiempo y el empleo de los materiales y ambientes, es el instrumento central para la evaluación. Es uno de los medios creados por la sociedad para satisfacer determinadas necesidades de la formación de las personas, orienta las actividades educativas, precisa sus intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los docentes, quienes tienen la responsabilidad directa de su ejecución. Además, el currículum de la EBR constituye un documento normativo y de orientación para todo el país. Sintetiza las intenciones educativas y contiene los aprendizajes previstos, que todo estudiante de educación básica regular debe desarrollar, da unidad y atiende al mismo tiempo a la diversidad de los alumnos. El currículo y el plan de estudios es la descripción secuencial de la trayectoria de formación de los alumnos en un tiempo determinado. Es importante dar a conocer que el plan de estudios debe ser mostrado a la comunidad educativa. Esto brindará a la institución un desempeño real, logrando la apropiación de sus integrantes al modelo curricular y pedagógico que se ofrece a los niños y las niñas, padres y demás integrantes o entes de la comunidad educativa. Profundizar este contenido brinda más seguridad al conocer las estrategias de enseñanza que propone la institución para así lograr el desarrollo de las dimensiones. Tipos de currículo. La educación, en tanto, producto de la sociedad cambiante e histórico, culturalmente situada y dirigida al hombre como ser social, erige ante sí retos sobre cómo prepararlo para la vida y cómo permitirle enfrentar los desafíos postmodernos en su integralidad.
La educación es la vía para la formación paulatina de las nuevas generaciones, para su autotransformación y la transformación de la sociedad. La temática curricular constituye una de las problemáticas actuales de mayor incidencia en la práctica educativa. El dominio de este tema es de interés no solo para quienes elaboran, desde cualquiera de los criterios y niveles de elaboración, el currículum, sino también y de manera muy especial para quienes lo ejecutan, docentes y estudiantes, y participan activamente en su evaluación. Hay distintos tipos de currículum de acuerdo a los criterios que se pueden establecer. El currículum ideológico, aquí está, es el resultado de procesos de planificación ideales. Es por lo tanto plausible que entre este currículo y el ofrecido a los alumnos y alumnas hayan diferencias notables. Su concreción más frecuente la tenemos en los decretos supremos que los aprueban, las normas curriculares. El currículo formal es el resultante de procesos sucesivos de concreción conformado por documentos escritos, guías curriculares, textos, etc. Es una especie de selección del currículo ideal, que sigue desarrollando el currículo oficialmente sancionado. Por ejemplo, el DCN de la EBR. El currículo perceptivo es el filtrado a través de las categorías de percepción y significación por parte del profesorado. Es el currículo entendido y aplicado por el docente. El currículo operativo es el que de hecho se lleva a cabo en el aula. Lo que se realiza en las aulas es cristalizado por el maestro de aula. El currículo experiencial constituye un sustrato a nivel de la praxis y en el ámbito de las vivencias personales. El currículum oculto es el que transmitimos implícitamente, no está escrito, pero tiene una influencia fundamental en el aula. El currículo nulo es el currículo que no existe, se refiere al conjunto de contenidos del que no damos su significado ni alcance. Considerando las modificaciones que se puedan incorporar, está el currículo abierto. El currículo abierto es de gran importancia. Concede las diferencias entre los contextos educativos, las características de los alumnos y las opciones pedagógicas de los profesores, considerando los factores esenciales para definir el currículum. Por ello se postula una interrelación permanente entre la fase de diseño y la de desarrollo de currículum, y las propuestas que se diseñan están permanentemente abiertas a adaptaciones, además revisiones y modificaciones en función de las variables y factores que modulan su puesta en práctica. El acento no recae sobre los resultados del aprendizaje de los alumnos, sino más bien sobre el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Los objetivos suelen estar definidos en términos mucho más generales que en el caso anterior, para posibilitar adaptaciones. La evaluación se centra en el mismo proceso de aprendizaje y está orientada a determinar el nivel de comprensión y de funcionalidad de los aprendizajes. El currículo cerrado se trata de un currículo basado en los objetivos, contenidos y estrategias instruccionales que están establecidos de antemano y de una vez por todas. Todos los alumnos realizan en principio las mismas actividades de enseñanza y aprendizaje. Las realizan de la misma manera y en el mismo modo. Las variaciones son mínimas, los objetivos suelen estar definidos en términos de comportamientos observables, y los contenidos se organizan según las disciplinas tradicionales con escasa interrelación entre sí. En un sistema cerrado se concede mucha importancia a la evaluación de resultados, a través de la comparación entre los comportamientos observables definidos en los objetivos. La individualización de la enseñanza se limita a adecuar el ritmo de aprendizaje. La elaboración del programa y su puesta en práctica corren a cargo de personas distintas. Los expertos lo diseñan y los profesores lo aplican. Otro de los currículos importantes es el currículo oculto. Los centros educativos actúan e influyen de diferentes formas en el alumnado. Una de ellas está lógicamente establecida en el currículum explícito, en el conjunto de actividades, contenidos y objetivos que intencionalmente se propone desarrollar para conseguir unos fines. Otra forma es el currículum oculto, es decir, el conjunto de influencias que no está explicitado, que no es patente, que no es abiertamente intencional y que por ese mismo hecho encierra una peculiar potencialidad. Podríamos definir el currículo oculto como el conjunto de normas, actitudes, expectativas, creencias y prácticas que se instala de forma inconsciente en las estructuras y el funcionamiento de las instituciones y en el establecimiento y desarrollo de la cultura hegemónico de las mismas.
No es fruto de una planificación conspirativa del colectivo docente, pero lo que es importante señalar es que normalmente da como resultado la reproducción de los principales o de las principales dimensiones y peculiaridades de nuestra sociedad. El currículum oculto está arraigado en diferentes elementos de la práctica y de la estructura escolar, a saber, estructuras rituales, normas, creencias, escenarios, lenguajes, relaciones, expectativas, rutinas, valores, materiales, comportamientos, actitudes, mitos, etc. En conclusión, el análisis del currículum y su implementación en las instituciones educativas es en nuestros días un elemento esencial a la hora de comprender la dinámica de los procesos que se dan a lo interno de un salón de clases y a lo interno de un centro educacional. Las relaciones que se establecen entre cada uno de los componentes del currículum se verifican desde la práctica educativa y a través del rol del profesor y de cada uno de los implicados en el proceso. Todavía queda mucho por avanzar en relación a la temática curricular y a la comprensión de la necesidad de romper con visiones tradicionalistas e inflexibles del currículum. La teorización y la práctica muchas veces no van de la mano, y los discursos sobre educación formativa se alejan de la actuación real. En cambio, el cambio auténtico de las representaciones tradicionalistas que se presentan en cuanto al tema de la educación, de una educación sumativa y a una educación formativa, se requiere de tiempo, además esfuerzo, superación y conciencia de necesidad, por lo que van más allá de la teorización y se enmarca en un actuar práctico y en una autoevaluación constante de nuestro desempeño como docentes. Una mirada al currículum desde la institución educativa deja ante nosotros problemáticas sin resolver aún, pero con solución desde nuestra labor como profesionales de la educación. Hasta pronto, nos vemos en el próximo video.